¿Estamos? Vamos, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos con los reportajes y acá tenemos la estelar con Carlos Lionel Trabulsi. Así que bueno, muchas gracias por aceptar reunirse aquí con nosotros en esta tarde. Al contrario, es un gusto estar con ustedes. Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Para la gente que no te conoce, ¿te querés presentar con el público que está del otro lado? Bueno, soy Carlos Lionel Trabulsi, soy fundador y presidente de la Fundación Argentina Azul, soy abogado, diplomado en Relaciones Internacionales, soy corredor inmobiliario, ex profesor universitario, y bueno, y estamos en esta tarea de tratar de llevar adelante una nueva visión estratégica de la Argentina, donde el mar asuma un rol coprotagónico dentro de la matriz productiva e industrial. Bueno, la primera pregunta que me diga, lo mismo que le fui preguntando a todos. El tema, uno a veces dice lo que vos mezclar la política con el tema, pero hoy por hoy, la política, la reforma laboral, ¿vos creés que puede ayudar a las empresas a que quieran invertir y se puedan sumar más? Mira, hay que hacer una reforma laboral, sí, pero las reformas laborales no se pueden hacer sobre la base de los perjuicios que hoy tenemos por excesos en la interpretación de la justicia en la aplicación de las leyes, sino que hay que hacer reformas laborales sobre la base de un proyecto de crecimiento de la Argentina. Si yo tengo un proyecto de crecimiento, tengo que ver dónde tengo que reformar, para qué áreas tengo que reformar y cuáles son, siempre teniendo en cuenta la persona humana, los derechos del trabajador que debo garantizar. Trabajador, capital y proyecto deben caminar de la mano. No puede haber una reforma laboral, ¿para qué? Para un país donde cada vez tenemos más desocupación, donde nos dicen que la informalidad cada vez es mayor. El hecho de una reforma laboral en abstracto, queriendo solucionar temas que en última instancia depende de decisiones de jueces, que si quieren seguir interpretando, que van a seguir interpretando en perjuicio de los empresarios, realmente no tiene ningún sentido. En síntesis, estoy de acuerdo en una reforma laboral, estoy de acuerdo en limitar las interpretaciones judiciales que generan costos impresionantes a las pymes fundamentalmente y a las medianas empresas, pero toda reforma tiene que estar acompañada dentro del marco de un modelo de desarrollo de la Argentina. ¿Cómo voy a generar fuente de trabajo? Y frente a esa fuente de trabajo, ¿qué respuesta le doy desde el mundo laboral para permitir que esa fuente de trabajo cada vez sea mayor y no que esa fuente de trabajo se extinga? Perfecto, Carlos. Ahí más o menos estábamos haciendo entonces lo que fue la previa para la gente que no entiende o que se pregunte y le interesa este proyecto del otro lado, pueda entender, y estamos de acuerdo en gran parte de lo que planteabas. Carlos, Argentina Azul propone pensar el país desde el mar. Pero ¿por qué crees vos, personalmente, que históricamente la dirigencia política le dio la espalda a ese potencial estratégico? Bueno, porque Argentina culturalmente es un país agrícola ganadero. Argentina es un país con montaña y con costa, pero nunca le prestaron la atención al mar. Y Argentina es un país marítimo con agricultura, ganadería, minería y servicios. Pero es un país marítimo. ¿Y por qué esta afirmación? Porque tenemos un territorio, de La Quiaca a Tierra del Fuego y de la cordillera a la costa, de 2.780.000 kilómetros cuadrados. Pero hay una costa de 6.816 kilómetros lineales, desde la desembocadura del Río de la Plata a la bahía La Pataya en Tierra del Fuego. Y de la costa hacia nuestra plataforma continental y el mar, más de 6.500.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que 2 Argentinas y media están sumergidas y son tan o más ricas que la Argentina territorial. Por eso es que no cabe duda que somos un país marítimo. Y ahí está la respuesta a todos los problemas y las necesidades que tenemos los argentinos. Yo el otro día te escuché y habías algo puntual que a mí me gustó. El tema cuando dijiste, el tren tiene que volver. El tren tiene que volver porque no es lo mismo lo que transportar en un camión que lo que podés transportar en mercancía, ¿no? Caería en... Efectivamente, cuando nosotros hablamos de incorporar al mar, estamos también haciendo realidad la máxima de Manuel Belgrano, que decía que las riquezas de un país productor van de la mano de un país navegante. Y ese país navegante para la Argentina no es solamente los canales fluviales,
que nos permita el traslado a bajo costo, sino recuperar las vías férreas, pero recuperar las vías férreas con terminales marítimas fuera de Buenos Aires, para permitir un desarrollo absolutamente federal de nuestro país. Entonces, pensando en un sistema de transporte multimodal, todos tienen su lugar, todos ganan plata y el productor fundamentalmente tiene la posibilidad de tener costos accesibles para poder competir internamente y externamente. Perfecto, Carlos. Manuel Belgrano era pionero en estos temas, un visionario total que hasta hoy en la actualidad quedaría adelantado. Pero te digo una cosa, ¿sabes que antes de Manuel Belgrano, estamos hablando de unos 200 años antes de Manuel Belgrano, ya te decían que quien tiene el control del mar tiene el control del comercio. Quien tiene el control del comercio tiene el control de la riqueza. Quien maneja la riqueza tiene el poder. Sinónimo de guerra durante muchos años, hasta el día de hoy. Eso los ingleses lo tuvieron muy claro. Sí. Carlos, ¿con qué sectores sociales crees que hoy la política tiene una deuda más grande? Jóvenes, trabajadores, empresarios, clase media, etcétera. Bueno, yo creo que hoy la política tiene una deuda con toda la sociedad en su conjunto. Por eso es que nos encontramos que hay una porción muy grande de la sociedad, casi un 50%, que no cree en la política, en los políticos, hasta pone en serias dudas el beneficio del sistema democrático para darle respuesta a sus problemas, y por eso no van a votar. Entonces creo que la deuda es la ausencia de un proyecto de país que les permita tener un proyecto de vida. Al no tener proyecto de vida, no son solamente los jóvenes perjudicados, son también todos los sectores de la sociedad que viven el día a día, y siempre estamos en la Argentina en crisis recurrente, porque tenemos planes económicos, pero no tenemos proyectos de país. Cambiando un poquito de tema, tenemos política mercantil marítima. ¿Tenemos política mercantil marítima? A ver, no hay política, el Atlántico no tiene una administración integral, pero tampoco tenemos una marina mercante que nos permita llevar nuestra mercadería al exterior. Hoy, más del 75% de la producción sale por el canal troncal del Paraná-Paraguay, la famosa hidrovía, y se paga de 5.000 a 7.500 millones de dólares de flete. Ese dinero sale de los bolsillos de los argentinos para acrecentar la mesa de las familias extranjeras. No queda en el país. ¿Por qué? Porque nuestra marina mercante ha sido destruida. Tenemos que recuperar nuestra marina mercante. Y todo esto va dentro de lo que es una política marítima mercantil. Carlos, en términos internacionales, ¿qué países crees que entendieron mejor cómo usar estos recursos marítimos que vos decís? ¿Y por qué Argentina no lo logró aún, sacando un poco de esta destrucción política que hubo hacia la marina? Bueno, desde el año 2009, que Argentina lleva adelante a Naciones Unidas la doctrina de la extensión de la plataforma continental hasta donde efectivamente llegue, lo que permitió que Argentina de 200 millas, hoy tenemos hasta 350 millas, a pesar que hay lugares que se extienden más allá, pero se logró una convención de colocar un límite en las 350. Muchos países empezaron a reinventarse, casi 70 países. Entre ellos podemos hablar de Francia, de España, de Portugal. Hay países que vieron duplicar su extensión marítima y avanzaron, inclusive hace 2-3 años, nombrando nuevamente ministerios de mar o secretarías de mar relacionados directamente con este avance hacia este nuevo espacio marítimo que han conquistado. Hablando de eso, tendría que formar un ministerio, porque así ponerle que haya un auge de empresas que empiezan a explotar el mar. También tiene que haber un ministerio que controle y también tiene que ir de la mano que proteja el sistema. Bueno, nosotros en la propuesta que tenemos estamos planteando, por un lado, la creación del Ministerio del Mar. Por el otro lado, la creación de una Agencia Nacional de Intereses y Recursos Estratégicos. Esta agencia, que tiene que ser establecida por ley,
es una agencia fuera de nivel que depende directamente de la Presidencia de la Nación y que coordina con el Ministerio del Mar. Esta agencia es la auténtica política de Estado. Esta agencia es la que se encarga del desarrollo permanente del proyecto, de la ejecución y de la supervisión del proyecto. Por lo tanto, los gobiernos pueden pasar, pero el proyecto de país lo lleva adelante la agencia. Hola. John, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Y crees que este gobierno aprobaría? Estamos en vivo. Sí, estamos. ¿Crees que este gobierno aprobaría un ministerio así? Que viene sacando ministerios, achicando ministerios, convirtiéndolos en departamentos. A ver, este gobierno no le interesa el tema del ministerio, como no le interesa la política de desarrollo de una visión de país, por cuanto lleva adelante las ideas de Juan Bautista Alberdi, que planteaba que la fuerza del mercado con los capitales extranjeros son los que te van a desarrollar el país. Por eso el gobierno te dice que vengan las inversiones y que cada uno haga lo que quiera. Mientras que en realidad este proyecto que nosotros planteamos de desarrollo, de industrialización, de creación de fuentes de trabajo, de una planificación económica con un país de más de 10 millones de kilómetros cuadrados, tiene su base en Mariano Fragueiro, precisamente quien confrontó en 1853 con Juan Bautista Alberdi. Dos ideas que generaron la grieta que hasta el día de la fecha sigue teniendo la Argentina y que por eso no salimos adelante. Uno dice, ganaron las ideas de Juan Bautista Alberdi. Los hechos lo demuestran que sí, ganó esa idea, pero la Argentina no salió. La pregunta es, ¿qué pasa si hubiera ganado Mariano Fragueiro con su postura del crédito público, con la postura del desarrollo del capital nacional y con la postura del desarrollo de una industria nacional fuerte? ¿Qué pasaría hoy con la Argentina? Bueno, nosotros queremos tener la oportunidad para llevar adelante esa idea. ¿Te imaginás, Carlos, ocupando un cargo electivo importante en los próximos años o pensás más la política como construcción de ideas y poder estratégico? Mirá, a mí la política me gusta, llevo más de 50 años de militancia y participación en la política y realmente creo que tengo las condiciones y la catadura moral como para poder estar en un cargo de trascendencia en el país, pero eso lo va a ir determinando la gente a medida que vayamos avanzando con el proyecto. Un proyecto que es transversal a todos los partidos políticos y que tiene una visión de construcción de un movimiento nacional, humanista, cultural y económico. Es decir, es la posibilidad de crear el famoso tercer movimiento histórico que tanto se habló y se pelearon por tenerlo y no pudieron. El primer movimiento histórico fue el irigoyenismo, que incorporó a la clase media a la política. El segundo movimiento histórico fue el peronismo, que introdujo al trabajador, al proletariado, a la política. El tercer movimiento histórico, desde 1983, se vienen peleando quién es el protagonista de la construcción de ese tercer movimiento histórico. Pero ¿qué pasa? Le han errado. ¿Por qué le erraron? Porque el movimiento histórico tercero no va a nacer de la confrontación ni de la autoría de un solo partido, sino que va a salir de la unidad de todos los argentinos. Por eso estamos planteando que el tercer movimiento histórico va a ser el argentinismo, un proyecto de desarrollo transversal a todos los partidos políticos que nos garantice prosperidad económica, calidad de vida y longevidad. Bueno, por lo que se ve o se puede escuchar acá, es un proyecto más nacionalista, algo que suena muy bueno, pero ¿vos propondrías completo nacionalismo o algo mixto? ¿Crees en la propiedad privada que pueda existir o no debe existir o que exista controlada? ¿Cómo ves el privado? El nacionalismo no es socialismo. El nacionalismo no está en contra de la propiedad privada, sino todo lo contrario. El nacionalismo, bien entendido, tiene que ver con la construcción de tus propios recursos. Gracias. Con la construcción de tus propios recursos. El nacionalismo es defender a tu pueblo por sobre los intereses de los de afuera.
El nacionalismo es el poder pensar en una gran burocracia empresarial nacional que defienda los intereses del país y no pensar solamente en las empresas extranjeras que vengan a hacer lo que quieren en el país. El nacionalismo no es sinónimo de oponerme a una globalización. El nacionalismo es negociar con todo el mundo, pero negociar con autoridad frente al resto del mundo. El nacionalismo no es desarmarme y quedarme a merced del mundo. El nacionalismo es tener una política de defensa nacional que te permita, frente a circunstancias diplomáticas necesarias, decir que no y que el mundo te crea y sepa que es no. Y no como hoy, que no tenemos ninguna capacidad de decisión. El nacionalismo garantiza la propiedad privada, el nacionalismo garantiza la libertad, el nacionalismo lo que te garantiza es la existencia de la patria, del amor a la patria y del amor a tu pueblo y del amor a tu suelo. Carlos, mi última pregunta para cerrar. Viste que hoy estaba diciendo que hay mucha gente que se cansó y no va a votar. Hay un 40% de las personas que no van a votar. ¿Cómo hacemos para recuperar esas 40 personas? Porque estos últimos años, si bien hubo un cambio de votos, fue la juventud que salió a votar por un ideal, por una convicción que tuvo en las redes sociales, influyeron mucho. Entonces nosotros, ¿cómo podemos llegar a esa juventud con este proyecto? ¿Cómo le hacemos entender que esto es un futuro? Bueno, a esa juventud, como también a esos mayores, lo que nosotros le planteamos es un país que, respetando la libertad, que respetando la propiedad privada, genere puestos de trabajo genuinos y genere ingresos suficientes para permitir que cada uno se realice en su proyecto personal de vida y en su proyecto colectivo. Esto es lo que nosotros planteamos. Entonces, no estamos vendiendo una idea en el aire de que cada uno haga lo que quiera y que la plata va a caer del cielo, no. Le estamos proponiendo un camino distinto, de trabajo, de sacrificio, pero sobre bases ciertas que le permita construir su presente y su futuro. Por ejemplo, el mar está en condiciones, en una planificación a 20 años, de acumular más de 4 billones y medio de dólares. 4 millones de dólares estamos hablando. Con lo cual, ¿eso que te permite? Te permite salarios importantes, jubilaciones importantes, te permite la posibilidad de crédito público importante, te permite como joven poder desarrollarte en un país sin necesidad de estar pensando en irte de la Argentina para poder tener un futuro. Inclusive nosotros proponemos la creación de ciudades autosustentables sobre la costa, fuera de los ejidos urbanos, lo cual también permitiría a la sociedad tener una visión más federal de la Argentina, saliendo de los lugares de hacinamiento que hoy tenemos en muchos lugares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del primer cordón industrial de la provincia de Buenos Aires, y en muchas ciudades del interior que hoy se están generando alrededor de los cascos urbanos ciudades sumamente vulnerables. Así que hoy a los jóvenes como a los grandes, la idea para conquistarlos es naveguemos, invitarlos a navegar las aguas de la esperanza. La Argentina empieza en el mar. Yo digo que el cambio está en el mar. Bueno, Carlos, sin duda que queda visto que está muy preparado, que es un proyecto serio, con mucha viabilidad y que, resumiéndolo así, ya no le robamos más tiempo. Bueno, yo se la tiro acá como periodista. Se van a postular y se postularon tantos en Argentina. Usted por lo menos está preparado. ¿Quién dice en el 27 capaz lo vemos, no? Ahí. Bueno, todo depende de lo que diga la gente. Esquivar el bulto no lo voy a esquivar en su momento. Capacitado estoy. Como les decía antes, tengo 50 años de militancia, vengo de la política, no reniego de la política porque hago la buena política, la política que está basada en el amor al prójimo, que tiende al bien común, no la política de ir y sacar un peso. He tenido cargos públicos, muchos, y uno me puede googlear y se va a dar cuenta que no tengo ningún antecedente negativo. Y esto es lo positivo, poder sentarme, si tuviera la oportunidad de ser candidato, de sentarme y desde el momento uno empezar a hablar del proyecto y no empezar a dar explicaciones de los antecedentes penales.
Y eso es muy importante hoy en día, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos. No, gracias Un placer. a vos. Muchas gracias, Carlos, por el momento. Gracias a vos. Espacio.